Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, en esta clase, la clase número 2 de esta serie de clases a distancia que estamos cursando, vamos a ver algunos conceptos que ya se empezaron a ver en los trabajos prácticos, pero que por medio de estas plataformas, de estos circuitos de simulación, se pueden observar un poco mejor, ¿no? Entonces, acuérdense que en el trabajo práctico vimos el concepto de tensión y lo asociamos a la altura de una cascada, como la cantidad de volt que tenía una fuente de alimentación. Acuérdense que la altura de esa cascada también va a corresponderse con la velocidad del agua que yo vea circular cuando cae, ¿no? Y cuando cae el agua se formaba un río, yo veía que de a una altura mayor la cantidad de agua que pasaba era más que si la altura de la cascada fuese menor, o sea, más baja, ¿no? Esto es algo lógico. Entonces, podemos asociarlo a un circuito eléctrico como el terminal positivo de nuestra batería, el punto más alto de esta cascada hipotética que lo trabajamos en los trabajos prácticos, y el negativo, que es el punto más bajo, ¿no? Es en donde terminaría el río, por ejemplo en el mar, ¿no? El mar, a nivel del mar, se toma como el punto cero en altura. Para nuestro circuito el punto cero en altura se llama masa o tierra. Entonces, el terminal negativo de la batería es la tierra, el terminal positivo es de donde saldría nuestra electricidad. Entonces, el camino que tiene la electricidad es similar al que tendría el agua en un río, ¿no? Sale del terminal más alto, el positivo, eh, hace todo su recorrido. En este caso está ingresando, acuérdense, en las conexiones de la protoboard, que en las líneas de alimentación son horizontales, y adentro de la protoboard, donde me estoy parando, son verticales, ¿no? Por lo tanto, si yo pongo alimentación en esta isla, también la tengo en esta, y también en esta, y también en esta, y a lo largo de toda la protoboard. Por eso estoy tomando la alimentación desde esta isla y lo estoy conectando a esto, porque internamente está conectado y es igual. Bien, ¿qué recorrido tiene la electricidad entonces? Sale del terminal positivo, pasa a través del resistor. Acuérdense que el resistor lo asociamos en los trabajos prácticos a las piedras que nosotros íbamos poniendo en el transcurso del río. Entonces eso se interponía al paso de la corriente de agua. Bueno, en este caso el paso de la corriente eléctrica. Eh, Le pusimos un LED. El LED lo que hace es, cuando atraviesa la corriente eléctrica por él, se enciende, y para finalizar el circuito lo que hacíamos es conectar el negativo del LED a lo que sería masa o tierra, este nivel bajo que, que tiene un circuito eléctrico para que se produzca la circulación, ¿no? Esto es como un río, sale de una montaña, baja, hace todo su recorrido, pasa por distintas provincias, por donde sea, y termina en el mar. Bueno, esto es igual. El mar vendría a ser el punto más bajo, el negativo de nuestro circuito eléctrico. Constantemente la electricidad está haciendo ese ciclo, ¿no? Sale del positivo, hace todo su recorrido y llega al negativo. Internamente la pila se encarga de tomar esa electricidad que llega del negativo y volver a ponerla en el positivo. Entonces el ciclo se repite continuamente. Como verán, esto es como un circuito de autos, donde yo, en vez de ver electricidad que circula en un circuito, vería autos, ¿no? Que pasa uno atrás de otro. Por eso se llaman circuitos eléctricos, porque no es de autos, sino que es un circuito de electricidad. También podrías llegar a ser un circuito de circulación de agua, ¿no? Es muy parecido cómo se comporta el agua y la electricidad.
muy similares. Bien, bueno, entonces acuérdense, conceptos: tensión, resistencia y corriente eléctrica, que es la circulación, vamos a llamarlo de energía por ahora, desde el terminal positivo, que es el más alto, hasta el negativo, que es el más bajo. ¿Qué pasaría si este elemento, el resistor, que se encarga de oponerse a que pase la energía, se vuelve muy bajo? Acuérdense, en la unidad es el ohms, ¿no? Yo voy a medir esta oposición en ohms. Bueno, si yo le pongo un resistor de 10 ohms, fíjense en lo que pasa. Se me quema el LED, porque el LED no puede soportar el paso de tanta energía. Es como que estoy haciéndole circular mucha agua, en el ejemplo del río, y esa agua a gran velocidad hace que se rompa. Tengo que hacer que circule menos agua, o sea, menos energía eléctrica. Bueno, en un río pondría más piedras, ¿no?, para que circule menos agua. En un circuito eléctrico le subo la resistencia aumentando el valor de este resistor. Lo tengo como 10 ohm. Fíjense, le voy a subir un poquito el valor a 100 ohm. Fíjense que hay un signo de exclamación. ¿Qué quiere decir? La corriente a través del LED es 65 y acá aparece la unidad de la corriente eléctrica. Si en un río serían litros por segundo, acá serían energía por segundo, por así decirlo. En realidad son electrones por segundo, pero no los quiero confundir. Entonces, 65 miliamperes, o sea, amper sería la unidad, es como el metro, amper, metro, son unidades, y tenemos los derivados que son del metro, podría ser centímetro, ¿no?, o milímetro. Bueno, acá tenemos 65 miliamperes, es como 65 milímetros si lo asociamos a lo que es la distancia en metros, ¿no? Es una unidad más chica que el amper. Bien, bueno, pero lo que me está diciendo es que circulan 65 y el máximo recomendado es 20 miliamperes. Se está encendiendo. El problema es que los LED tienen que durar unas 20.000 horas y trabajándolo así nos va a durar 3.000, 4.000 horas. No es la idea, o menos. Entonces lo que hay que hacer es utilizar el valor de oposición al paso de la corriente eléctrica, el valor de resistencia, justo para que mi LED se encienda mucho, como el semáforo que tiene un montón de LED que se enciende mucho. Yo lo veo a 4 cuadras que está encendido, pero sin complicar la vida útil, ¿no? Porque si no el semáforo capaz que me dura un año y se me quema, ¿no? Yo quiero que dure 10 años ahí instalado. Y eso, ¿cómo se hace? Bueno, con un poquitito de matemática y electrónica. Se puede calcular el valor del resistor justo para que se encienda al máximo el LED y que dure el máximo de vida que se puede. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora es importante que vean la función del resistor y que entiendan cómo trabajan estas tres magnitudes en conjunto, ¿no? Bueno, si en vez de 100 ohm yo le pongo 300 ohm, sigue estando complicado. Si en vez de 300 ohm le pongo 400 ohm, ahora ya el signo de exclamación no está más en el LED. Bueno, está circulando una corriente adecuada, por lo que vimos antes, igual o menor a 20 mA, que es lo que necesita el LED, o lo recomendado. Se puede medir, lo vamos a medir más adelante, no quiero mostrar todo junto para que no se confundan. Entonces, con una resistencia de 400 ohm, el LED se está encendiendo bien, lindo, y va a durar todo lo que tiene que durar. Entonces, lo importante de esta clase: afianzar estos tres conceptos. Tensión eléctrica, que es como la altura de la cascada. El agua vendría a ser la corriente eléctrica que va circulando, sale del positivo, pasa por el resistor, pasa por adentro del LED
y vuelve al negativo. Llega a la batería y todo el ciclo se vuelve a repetir. Es un circuito de circulación de energía, es un circuito eléctrico. Y el concepto de resistencia, que es esta oposición a que pase mucha o poca corriente eléctrica. ¿Por qué quiero que pase poca? Y en este caso para que no se me queme el LED. Hay otros elementos electrónicos que hay que cuidar, pues circula mucha corriente y se queman. Entonces hay que administrar esa cantidad de corrientes. Es normal abrir un aparato electrónico y ver que hay un montón de resistores por todos lados. El resistor es el elemento, ¿no? La resistencia es la propiedad de resistirse. Bueno, porque cada piecita necesita su cantidad de corriente adecuada. Entonces se usan distintos resistores para hacerlo funcionar y que no se quemen. Bueno, esto sería todo. Lo que me gustaría es que realicen este circuito en este programa. Acuérdense, se llama Tinkercad. Entren, les pido la cuenta de mail, ponen cualquier cuenta si no se la generan y los va a dejar hacer circuitos eléctricos. Le va a aparecer la pantalla que me aparece a mí. Entonces lo que les daría como tarea es que ustedes ingresen, que le pongan los elementos que utilicé yo, que hagan este mismo circuito y que me lo manden tipo trabajo práctico. Entonces envíenme una foto, para hacer una captura de pantalla de este mismo circuito que hice yo funcionando y vayan jugando con este valor de resistencia, que pasa si le pongo mucho o poco. Bueno, el lunes que viene les envío una nueva clase. Tienen para trabajar en la semana y si les surge alguna duda me lo mandan por el Classroom y lo más rápido que pueda se lo voy a contestar. Saludos a todos.